Hola queridos hermanos, que tengan un bonito lunes 8 de enero. Hoy estamos en nuestro segundo tema, la cruz en el desierto. Inclinemos nuestro rostro para poder empezar. Gracias Padre Todopoderoso Señor, porque nos has permitido llegar a este segundo día con el tema. Sé tú el principal director, Padre Santo, dirige este pequeño sermón. Abre nuestra mente y nuestro corazón para poder entender y retener lo que nos quieras decir hoy, Padre Santo. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dice, ¿te pusiste a pensar en qué hacían los hombres antes de que Jesús muriera cada vez que pecaban? Hasta ahora no me había puesto a pensar, pero sí tenía el conocimiento de que antiguamente cambiaban sus pecados con el cordero, los sacrificaban en un altar. Pero hoy tenemos una promesa, y esa promesa lo encontramos en Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 9, que nos dice: si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Ya no necesitamos hoy en la actualidad llevar a un cordero y sacrificarlo. Solamente tenemos que ir ante la cruz de nuestro Padre y decirle todo lo que hemos hecho, y Él nos va a perdonar. No hay ningún solo pecado que nuestro Padre no nos pueda perdonar. Imagínate cualquier pecado que hayas cometido, el más feo, el más atroz que tú pudiste ver o hacerlo, el Señor te va a perdonar. Así como me perdonó a mí, también te puede perdonar a ti, ¿cierto? Pero ¿cómo recibían el perdón los hombres y las mujeres antes de la cruz, cuando Jesús aún no había muerto? Es cierto que apenas el hombre pecó, Dios le mostró el Calvario por primera vez. Hizo construir un altar sobre el cual se sacrificaba un cordero. Ese cordero representaba a nuestro Dios. Ese fue el precio del perdón. En aquella época el precio del perdón era un cordero, pero en nuestra época actual el precio mayor lo pagó Jesucristo, muriendo en una cruz para darnos a nosotros vida eterna. Dice, un santuario, un mensaje. El pueblo de Israel recién había salido de la esclavitud. Necesitaban un mensaje simple y fácil para entender el plan de Dios. Para la salvación necesitaban algo práctico que les mostraba la naturaleza terrible del pecado. De una manera viva, necesitaban una noción clara del elevado costo de la muerte de nuestra salvación. Eso es lo que Dios hizo, el Cordero. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. Dios siempre quiso estar en medio de todos nosotros. Es por eso que le ordenan al pueblo de Israel que hagan un santuario, pero en medio de todo el campamento, en el medio. ¿Sí? Ahora, Dios no simplemente les mandó a hacer a ellos hagan un santuario, punto. No. Dios les especificó, les detalló cada detalle que era el santuario que ellos hicieron. Dios los ordenó. Y eso lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 25, versículo 8 en adelante. Dios deseaba estar con su pueblo. Ahora, pasamos a Hebreos 8, capítulo 8, versículo 1 y 2. ¿Qué nos dice? Hebreos 8, versículo 1 y 2. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo, y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario
que levantó el Señor y no el hombre. ¿Qué dice? Jesús se convirtió en nuestro sumo sacerdote. Él ministra en el santuario del cielo. Por lo tanto, existen dos santuarios, en el cielo y en la tierra. Esta parte no sabía. Me estoy enterando ahora. ¿Y por qué nos enteramos tantas cosas? Porque empezamos a leer la Biblia y a escudriñarla. Y ahora, ¿qué nos dice Hebreos 8 y versículo 5? Hebreos 8, versículo 5. Estos sacerdotes sirven en un santuario que copia y sombra del que está en el cielo. Por eso Dios dijo a Moisés cuando iba a construir el santuario: haz todo conforme al modelo que se fue mostrado en el monte. Es una réplica. Lo que Dios mandó a Israel a construir era una réplica exacta de lo que había en el cielo. Dice, el santuario portátil del desierto era una copia exacta del santuario que existe en el cielo. Esa réplica sería una escuela educada para enseñarnos muchas cosas sobre el plan que Dios elaboró para la salvación de nuestra humanidad. Recuerden que sin el sacrificio de ese cordero o sin el sacrificio que Dios hizo por nosotros, no tendríamos ni perdón ni salvación, y mucho menos la vida eterna, porque eso es lo más precioso que nos regaló nuestro Señor. ¿Qué nos dice? En Hebreos capítulo 9, versículo 22. Porque según la ley, casi todo se purifica con sangre, y sin efusión de sangre no hay perdón. Era necesario que muriese en aquella época el Cordero, y era necesariamente de que Cristo muriera, porque sin su sangre no tendríamos perdón. Eso significa que sin derramamiento de sangre no hay perdón, ni para el pueblo de Israel en el pasado, como les dije, el Cordero, ni para nosotros en la actualidad. El perdón es la cosa más preciosa del universo, pues costó la vida ¿de quién? Del Hijo de Dios. Eso era lo que simbolizaba la muerte del Cordero. El subtítulo, el sustituto inocente sacrificado en el altar, demostraba la fe del pecador en Jesús, el inocente Cordero de Dios que un día moriría en su lugar. Todo el Antiguo Testamento vamos viendo cómo nos va diciendo lo que iba a pasar después de la venida de Cristo, pero muchos de ellos no lo entendieron. Vamos a ver más adelante. Necesidad de un sacrificio. Cuando alguien pecaba y se arrepentía, debía conseguir un cordero y representarse ante el sacerdote en el santuario. El pecador colocaba su mano sobre la cabeza del cordero, confesaba sus pecados y enseguida mataba al animal. Transfería sus pecados al cordero. Entonces el sacerdote salpicaba en toda de esa sangre a los costados del altar. A ver, vamos a ver qué nos dice Hebreos capítulo 9, versículos 6 y 7. Estas cosas eran ordenadas así. En la primera parte entraban siempre los sacerdotes a cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte entraba únicamente el sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre que ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo.
Una vez al año, el sumo sacerdote entraba solo en el lugar altísimo para realizar un servicio especial. Era la purificación de los pecados que habían sido transferidos al santuario durante todo el año. Esa ceremonia ocurría en el día de la expiación. Era una especie de día de judíos, del juicio. Esa ceremonia tenía la finalidad de enseñar la frase del ministerio sacerdotal de Cristo, que después de su sacrificio en la cruz, Él sirvió del santuario con todas sus ceremonias. Continuó a través de los siglos. Primero Él en el desierto y después en el templo construido en Jerusalén. El verdadero sacrificio. El servicio del santuario continuó teniendo validez hasta el día en que murió Jesús. La transferencia de nuestros pecados al Cordero solamente era válido hasta el día que nuestro Señor murió por nosotros. A partir de ese entonces ya no sería necesario inmolar un cordero para el sacrificio. El verdadero Cordero de Dios es Jesucristo. Pero su propio pueblo, que durante siglos había demostrado su fe, no lo reconoció. ¿Recuerdan? Jesús, el Cordero de Dios, había dado su vida. Cuando Jesús subió al cielo, asumió una nueva faceta. ¿Saben cuál es? Veamos en Hebreos 4, versículos 14 y 15. Siendo que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, a Jesús el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote que nos pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. En el desierto Jesús fue tentado en todo, pero no pecó, porque Él estaba en constante comunión con su Padre. Recuerden que si no oramos, nos vamos a ir alejando poco a poco de nuestro Dios, que si no leemos, también nos vamos a ir alejando poco a poco de nuestro Dios, porque recuerden que Él nos ha dejado su palabra, y su palabra es vida. Si no leemos, no lo vamos a conocer, no vamos a conocer todo lo que Él hizo por nosotros. Y si no testificamos, también nos vamos apagando. Como les dije el día de ayer, necesitamos 3 cosas: testificar, escudriñar su palabra y orar. Jesús hizo un sacrificio perfecto, hizo provisión para todas las personas, pero no todas serán salvadas. Al morir en nuestro lugar y pagar el precio por los pecados de nosotros, del mío y del tuyo, conquistó el derecho de perdonar y de devolvernos la vida eterna. Recuerden que nosotros nacimos con pecado, tenemos nuestra naturaleza pecaminosa y por ende merecemos la muerte. Pero Él con su muerte nos devuelve la vida eterna que por derecho nos correspondía. Y cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador, cuando aceptamos su sacrificio y su muerte en nuestro lugar, nuestro nombre es escrito en el libro muy especial, el libro de la vida. Un nuevo despertar. 18 siglos después de la muerte de Cristo, surgió un momento
un movimiento que predicaba el regreso de Jesús para el 22 de octubre del año 1844. ¿Se recuerdan de esa época? Ese año quedó marcado como el año del gran chasco. Miles esperaban la aparición de Jesús. Quedaron desilusionados, ¿cierto? Porque ellos decían que ese era el último día en que nuestro Cristo vendría. Aunque recalquemos que la Biblia nos dice, nadie sabe la hora ni el día. Dice, se dividieron en cuatro, después de ese evento se dividieron en cuatro grupos. El primero renunció a la fe inmediatamente. Recuerden que cualquier cosa que nos pasa a nosotros, ya no creo en Dios, Dios es malo y me aparto. Ya no confiamos en Dios, nuestra fe es vaga. El segundo llegó a la conclusión de que había cometido un error en el cálculo del tiempo. Siempre queremos saber de todo, porque ¿qué es esto? Tengamos fe. Siempre necesitamos saber la certeza, pero como les vuelvo a repetir, todo es en el tiempo del Señor. Él sabe la hora, solamente Él y nadie más. El tercero admitió que Cristo había regresado, pero no físicamente, sino espiritualmente. Pero hay una parte que cuando Él subió al cielo entre las nubes, dijo, yo me voy, pero os dejo al Espíritu Santo, que Él es nuestro consolador en este momento. El cuarto grupo se mantuvo firme en la fe, continuó orando e investigando en las Escrituras. Y de este gran chasco nacimos nosotros, los adventistas. Dice, entonces descubrieron lo que había sucedido el 22 de octubre. El gran día de la expiación había comenzado en el cielo. Jesús había iniciado su obra en el lugar santífico del santuario celestial. Jesús había iniciado el juicio. No es que no había pasado nada, sino que en esa fecha, desde el año 1844, se abre el libro y desde ese momento nosotros estamos en juicio, estamos siendo juzgados. Cada momento que pasa en nuestra vida, cada segundo estamos siendo juzgados, y cada cosa que hagamos o dejemos de hacer está siendo escrito en el libro de la vida. No es que seremos juzgados más adelante, estamos siendo juzgados en este momento, desde el año 1844, ¿cierto? No es que algunas personas, mis abuelos decían, vas a ser juzgada el día de tu muerte. No vamos a ser juzgados el día de tu muerte. Nosotros estamos siendo juzgados de el momento que nacemos. Dice, antes del regreso de Jesús, cuando traiga consigo la debida recompensa a cada uno de nosotros, antes del cielo en el cual los hombres y las mujeres serán finalmente declarados salvos o perdidos. Y eso depende de cada uno. Cuando venga Jesucristo y nos diga a nosotros, buena sierva, fuiste, has vencido. Qué bonito sería, ¿verdad? Y es una pena también que nos diga, has perdido la buena batalla. El libro de la vida, con sus registros, debe ser abierto. Es el libro que revela lo que cada persona hizo y fue. El día y la noche del 22 de octubre pasaron sin que aparentemente nada hubiera pasado, ¿cierto? Pero los libros se habían abierto en el cielo. La hora del juicio de Dios había llegado. Él vino a la tierra a enfrentar el pecado cara a cara y dar su vida en sacrificio para nuestra salvación. Si hubiera sido necesario, hubiera venido tan solo por una vida, hubiera venido por mí o hubiera venido por ti, porque nos ama tanto. Si en este planeta hubiéramos existido solamente tú y yo, por nosotros hubiera venido. ¿Qué dice? Vemos a un Dios que se esfuerza por hacernos comprender su sacrificio y cuánto está dispuesto a hacer para salvarnos.
Imagínense, yo no sabría, no te podría decir si podría dar la vida de mis hijas en ese momento, porque recuerda que tenemos el instinto de sobreproteger, pero nuestro Dios fue capaz de dar a su único hijo por nosotros. Jesús está cumpliendo la última etapa de su intercesión en favor de la humanidad perdida como sumo sacerdote. Presenta los beneficios de su sacrificio para nuestro perdón y salvación. Pronto dejará sus vestiduras sacerdotales y como Rey de Reyes regresará a la tierra para buscar a los que aceptaron su sacrificio. Lo único que tienes que hacer tú y yo es aceptarlo. Nada más. La salvación y el perdón no necesita más nada que lo aceptemos, nos bauticemos y nazcamos. Para obtener la salvación solamente falta nacer, pero para llegar a nuestro camino final debemos de permanecer. Y para permanecer en Cristo, como les dije, y no me voy a cansar de decirlo, debemos de orar constantemente con nuestro Dios día, tarde y noche. Leer, no solo leer, escudriñar nuestra Biblia. Como les dije, este pequeñito párrafo, este pequeño versículo, decir, ¿qué nos quieres decir, Señor? Hazme entender. Y testificar, así como yo lo estoy haciendo. Para mí no es fácil estar aquí sentada a una cámara, aunque no hay personas aquí, me siento todavía nerviosa. La primera vez que me dijeron, anda y te toca un tema, yo estuve nerviosa, estaba sudando como ahora lo estoy sudando, porque nunca había salido adelante y hablar de qué, nunca había salido, pero eso es cuando nuestro Dios nos llama, digamos sí. Porque Él está buscando a personas que lo sigan por amor. Obedezcámoslos. Sé que es difícil, porque para mí también es difícil. Hoy por hoy te puedo decir que es difícil, pero solamente le digo, Señor, átame con tus cuerdas de amor y guíame. Hay días que no quiero ir tampoco a la iglesia, Señor, no quiero ir, pero Él me habla dulcemente y me dice, hija, vamos, y yo le escucho. Y obedezco, porque estoy aprendiendo aquí a obedecer, porque no me cuesta obedecer, pero estoy aprendiendo aquí a obedecer. Y mis hermanas saben, a veces soy gruñona, renegona, amargona, y les pido perdón de verdad, pero estamos en el camino y solamente Él nos va a transformar. ¿Sí? Ahora, recalcándoles, hoy es el segundo día, mañana es el tercer video que les voy a enviar, martes 9. Por favor, vayamos a la iglesia para terminar, porque estos temas están bien bonitos, están muy interesantes. Por ejemplo, mañana vamos a tener un paso de la libertad, a un paso de la libertad. Imagínense, el jueves y el viernes. Jueves y viernes, miércoles, jueves y viernes en la congregación. Invitemos a un amigo de esperanza. No nos quedemos nosotros mismos con la salvación, compartamos a otros. Y les hago recalcar que el día de ayer les mencioné que teníamos la Cena Santa, pero teníamos algunas complicaciones y no lo vamos a poder hacer. Solamente tendremos este tema. Sí, queridos hermanos, gracias por permitirme compartir la palabra del Señor. Y aprende uno más estando aquí hablando, porque retengo mucho mejor. Y aprendan ustedes también a hablar a otras personas poco a poco. Yo he sido torpe desde el principio, me equivoco, hasta aún ahora me equivoco, como podrán ver en el video de ayer, me he equivocado varias veces. Y es así, Dios nos va puliendo, poco a poco nuestro Señor nos va puliendo. De ese oro brusco, el Señor nos va puliendo, nos va zarandeando, para hacernos un oro finísimo, y nos va limpiando. Aunque no entendamos la Biblia, lean, porque el Señor nos va limpiando nuestra mente nos va limpiando. Sí, queridos hermanos, con esto ha sido todo por hoy conmigo. Que tengan un bonito día y agradezcan al Señor
cuando abran sus primeras miradas, sus primeros ojitos en la mañana. Siempre agradezcan y sigan leyendo su lección. 5 minutos les toma la lección. El tema de esta semana es enseñar a orar. Hasta luego, queridos hermanos. Nos vemos mañana, martes 9 de enero.